Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Enrique Gallardo Rueda, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 22020002. El nombre del reto es la personalidad y su validación ante el registro civil del módulo de Derecho de Personas y Familia de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor educativo es José Manuel Sánchez Estrada. Me da mucho gusto presentar este tema, en donde veremos 4 atributos de la personalidad, como son el nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad. También veremos las actas expedidas por el registro civil. Y es que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. La disciplina que ha disertado más sobre la personalidad es la psicología, pues nos indica que son las actitudes y maneras de reaccionar que tiene cada individuo frente a una situación en concreto. Sin embargo, para el derecho, Vaquero Rojas y Buenrostro Báez 2011 nos dicen que jurídicamente se define como la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Esta personalidad jurídica tiene un inicio y un fin. En el caso de las personas físicas, su inicio es originado por el nacimiento de la persona. El documento que lo sustenta es el acta de nacimiento y el fundamento lo encontramos en el 8º párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra nos dice: toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. De esta manera, las personas en México acceden a derechos y se sujetan a obligaciones que establece nuestra Constitución, como son, por mencionar algunos, el derecho a la educación, al trabajo, a formar una familia, a la salud, a la cultura intelectual, a la cultura física, vivienda, entre otros. Mientras que el fin de la personalidad jurídica de la persona física es la muerte, sustentada con el acta de defunción y fundamentada en el Código Civil Federal, en los artículos 117 al 129, en donde se indica al registro civil como el órgano autorizado para expedirla, sus requisitos y circunstancias. Por cuanto a las personas morales, el inicio de su personalidad jurídica se origina posteriormente a la acta constitutiva, al obtener lo que será su sustento, que es la constancia de autorización de denominación o razón social, expedida por la Secretaría de Economía y fundamentada en el reglamento para la autorización de uso de denominaciones y razones sociales. En cuanto al fin de la personalidad jurídica de la persona moral, se desprende de la disolución de la sociedad, sustentada en la cancelación de la inscripción del contrato social que expide el Registro Público de Comercio y fundamentada en el artículo 232 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que a la letra dice: comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, se inscribirá esta en el Registro Público del Comercio. Pues bien, los atributos de la personalidad son nombre, domicilio, estado civil y capacidad. Nombre. De acuerdo con Vaquero Rojas y Buenrostro Báez 2011, el nombre jurídicamente es el atributo de la personalidad que se impone a los individuos en virtud de su filiación y solo puede cambiarse cuando se modifica este vínculo. Es decir, el nombre propio más comúnmente se obtiene del calendario del antiguo Galván o de otras fuentes, respetando ciertas reglas del Código Civil que no incidan en el honor o seguridad de la persona. Así tenemos nombres como pueden ser Pedro, Enrique, José y otros, y los apellidos que demuestran nuestra filiación, como por ejemplo Pérez por parte del padre y García por parte de la madre. Podrían conformar el nombre completo de Juan Carlos Pérez García, hijo del señor Pérez y de la señora García. El nombre de las personas morales es el registrado, como ya lo habíamos comentado al principio de la presentación, en la autorización del uso de denominación o razón social emitida por la Secretaría de Economía, al cual se le agregará el régimen jurídico, cuyo fundamento dependerá de la naturaleza de esta, también llamada persona colectiva, como puede ser la Ley de Sociedades Cooperativas, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código Civil, etcétera. Así el régimen jurídico quedaría como sociedad anónima, asociación civil, etcétera. Domicilio. Por cuanto hace al domicilio, se determina de la misma manera tanto para personas físicas como morales, y de acuerdo con el Código Civil Federal, el domicilio se considerará el lugar para personas físicas, de acuerdo al artículo 29 del Código Civil Federal,
el lugar donde reside habitualmente. A falta de este, el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encuentre. Así que se presume que una persona reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de 6 meses. Persona moral. Artículo 33 del Código Civil Federal. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar en donde tengan establecida su administración. Estado civil. El Estado civil puede tener un estatus frente a la sociedad, como también lo puede tener un estatus frente a la nación. Por cuanto al estatus frente a la sociedad, en relación al matrimonio puede ser soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre. En relación a la familia, padre, puede ser tío, abuelo, hijo, tutor, en general toda relación familiar que implique obligaciones. El estatus frente a la nación. Se trata del estado político como las cualidades de nacional o extranjero, capaz o incapaz, mayor o menor de edad. Capacidad. Con respecto a la capacidad como atributo de la personalidad, Vaquero Rojas y Buenrostro Báez nos dicen que se entiende como la aptitud de la persona para ejercer sus derechos, así como cumplir con sus obligaciones, lo cual le posibilita para celebrar actos jurídicos por sí misma. También nos explica que la capacidad es un requisito de validez del consentimiento, pues un menor de edad puede tener voluntad, pero inmadura, mientras que un enfermo mental también puede tener voluntad, pero deficiente. El fundamento de la capacidad jurídica la encontramos en el artículo 22 del Código Civil Federal, en donde indica que la capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Mientras que en el artículo 23 se señala que la minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones de la personalidad jurídica. Conclusión. Los atributos de la personalidad las encontramos plasmadas en las diversas actas expedidas por el registro civil, pues en el acta de nacimiento viene el nombre, en el de matrimonio también viene el nombre, pero además encontramos el domicilio. En el consentimiento el juez da fe de la capacidad jurídica de los contrayentes, y en el acta de defunción se menciona el estado civil que ostentaba el difunto. Como hemos podido apreciar, los requisitos y procedimientos para expedir las actas puede variar dependiendo de la entidad federativa. Sin embargo, en marzo del año pasado, la Cámara de Diputados, en su boletín 3941, nos informa que aprobó la expedición de la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles con diversas implicaciones, como la creación de un Sistema Nacional de Registro de Identidad, en donde se registrarán las actas de nacimiento, defunción, matrimonio o divorcio, y que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación. También se crea un Consejo Nacional de Registro Civil, que administrará la base de datos nacional del registro civil y coordinará los registros estatales con el fin de homologar todos los formatos necesarios. No cabe duda que desde que en México los franciscanos se encargaban de los primeros registros de bautismos y conversiones, los procedimientos, reglas e instituciones a cargo de generar el registro de los actos jurídicos más relevantes para el ciudadano no han parado de evolucionar, y con la innovación tecnológica y escrutinio de las dependencias federales y estatales, se busca otorgar cada vez mayor certeza jurídica a todos estos trámites y documentos tan importantes en la vida de las y los mexicanos. Referencias. Me basé en el libro de Derecho Civil, Introducción y Personas de Vaquero Rojas y Buenrostro Báez 2011, en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Civil Federal, en el boletín de la Cámara de Diputados en donde expide la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles y en una nota del diario Expansión sobre la misma noticia. Muchas gracias.